Giorgio Agamben, Homo Sacer, volumen 1. Parte primera. Lógica de la soberanía. Apartado 1. La paradoja de la soberanía. 1.1. La paradoja de la soberanía se enuncia así. El soberano está, al mismo tiempo, fuera y dentro del ordenamiento jurídico. Si soberano es, en efecto, aquel a quien el orden jurídico reconoce el poder de proclamar el estado de excepción y de suspender, de este modo, la validez del orden jurídico mismo, entonces cae, pues, fuera del orden jurídico normalmente vigente, sin dejar por ello de pertenecer a él, puesto que tiene competencia para decidir si la Constitución puede ser suspendida in toto. Schmidt, página 37. La precisión, al mismo tiempo, no es trivial. El soberano, al tener el poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúa legalmente fuera de ella. Esto significa que la paradoja de la soberanía puede formularse también de esta forma. La ley está fuera de sí misma. O bien, yo, el soberano, que estoy fuera de la ley, declaro que no hay una fuerza de la ley. Vale la pena reflexionar sobre la topología implícita en la paradoja, porque sólo una vez que se haya comprendido su estructura quedará claro en qué medida la soberanía marca el límite, en el doble sentido de fin y de principio, del orden jurídico. Schmidt presenta esta estructura como la excepción Ausnahme. Lo excepcional es lo que no se puede subsumir, escapa a toda terminación general, pero, al mismo tiempo, pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente jurídico, la decisión. El caso excepcional reviste carácter absoluto cuando se impone como primera medida la necesidad de crear una situación dentro de la cual puedan tener validez los preceptos jurídicos. Toda norma general requiere que las condiciones de vida a las cuales ha de ser aplicada efectivamente y que han de quedar sometidas a su regulación normativa tengan configuración normal. La norma exige un medio homogéneo. Esta normalidad fáctica no es un simple supuesto externo del que pueda el jurista prescindir. Antes bien, es parte de su validez inmanente. No existe una sola norma que fuera aplicable a un caos. Menester es que el orden sea restablecido. Si el orden jurídico ha de tener sentido, es necesario de todo punto implantar una situación normal. Y soberano es quien, con carácter definitivo, decide si la situación es, en efecto, normal. El derecho es siempre derecho de una situación determinada. El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad. Él asume el monopolio de la última decisión, en lo cual estriba precisamente la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la coacción o del mando, es monopolio de la decisión, dando al vocablo el sentido general que luego tendremos ocasión de precisar. El caso excepcional transparenta de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del Estado. Vemos que en tal caso la decisión se separa de la norma jurídica y, si se nos permite la paradoja, la autoridad demuestra que para crear derecho no necesita tener derecho. La excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal nada prueba. La excepción, todo. No solo confirma la regla, sino que ésta vive de aquella. Un teólogo protestante que con su ejemplo demuestra la intensidad vital que puede alcanzar la reflexión teológica aún en el siglo XIX,
ha dicho una vez lo siguiente: la excepción explica lo general y se explica a sí misma. Y si se quiere estudiar de verdad lo general, no hay sino que mirar a la excepción real. Mas nos muestra en el fondo la excepción que lo general. Llega un momento en que la perpetua habladuría de lo general nos cansa. Hay excepciones. Si no se acierta a explicarlas, tampoco se explica lo general. No se paramientes de ordinario en esta dificultad, porque ni siquiera lo general se piensa con pasión, sino con fácil superficialidad. En cambio, la excepción piensa lo general con enérgica pasión. No es un azar que Schmitt, para su definición de la excepción, haga referencia a la obra de un teólogo, que no es otro que Kierkegaard. Si bien ya Vico había afirmado en términos no excesivamente dispares la superioridad de la excepción como configuración última de los hechos sobre el derecho positivo, indidem jurisprudentia non sensetur qui beata menoria ius teticum sive summum et generale regularum tenet. Sed quiacri iudicio videt in causis ultimas factorum perestases seu circunstancias quae equitatem siva exception, quibus lege universali eximantur promereant. De Antiquísima, capítulo 2. No existe en el ámbito de las ciencias jurídicas una teoría de la excepción que reconozca a ésta un rango tan elevado. Porque lo que se cuestiona en la excepción soberana es, según Schmitt, la misma condición de posibilidad de la validez de la norma jurídica y, con esta, el propio sentido de la autoridad estatal. El soberano, por medio del estado de excepción, crea y garantiza la situación de la que el derecho tiene necesidad para su propia vigencia. Pero, ¿qué es esta situación? ¿Cuál es su estructura desde el momento en que no consiste en otra cosa que en la suspensión de la norma? La oposición de Vico entre derecho positivo ius teticum y excepción expresa bien el estatuto particular de la excepción. Esta es, en el derecho, un elemento que trasciende el derecho positivo, en la forma de su suspensión. La excepción es al derecho positivo lo que la teleología negativa es a la positiva. Mientras ésta predica y afirma determinadas cualidades de Dios, la teología negativa o mística, con su ni, niega y suspende la atribución de cualquier predicación. No está, sin embargo, fuera de la teología, sino que, bien visto, funciona como el principio que funda la posibilidad general de algo como una teología. Solo porque la divinidad ha sido presupuesta negativamente como lo que subsiste fuera de cualquier predicado posible, puede convertirse en sujeto de una predicación. De modo análogo, solo porque la validez del derecho positivo queda suspendida en el estado de excepción, puede éste definir el caso normal con el ámbito de la propia validez. 1.2. La excepción es una especie de exclusión. Es un caso individual que es excluido de la norma general. Pero lo que caracteriza propiamente a la excepción es que lo excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión con la norma. Por el contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de la suspensión. La norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella. El estado de excepción no es, pues, el caos
que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión de éste. En este sentido, la excepción es, verdaderamente, según su etimología, sacada fuera, excapere, y no simplemente excluida. Se ha observado con frecuencia que el orden jurídico-político tiene la estructura de una inclusión de aquello que, a la vez, es rechazado hacia afuera. Deleuze ha podido así escribir que la soberanía no reina más que sobre aquello que es capaz de interiorizar. Y a propósito del Grand Enfermement descrito por Foucault en su Histoire de la folie à Aix Classique, Blanchot ha hablado del intento de la sociedad de encerrar el afuera, enfermer le dehors, es decir, de constituirlo en una interioridad de espera o de excepción. Frente a un exceso, el sistema interioriza aquello que le excede mediante una interdicción y, de este modo, se designa como exterior a sí mismo. La excepción que define la estructura de la soberanía es, empero, todavía más compleja. Lo que está afuera queda aquí incluido no simplemente mediante una prohibición o un internamiento, sino por la suspensión de la validez del orden jurídico, dejando, pues, que éste se retire de la excepción, que la abandone. No es la excepción la que se sustrae a la regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción y, sólo de este modo, se constituye como regla, manteniéndose en relación con aquella. El particular vigor de la ley consiste en esta capacidad de mantenerse en relación con una exterioridad. Llamamos relación de excepción a esta forma extrema de la relación que solo incluye algo a través de su exclusión. La situación creada por la excepción tiene, por tanto, la particularidad de que no puede ser definida ni como una situación de hecho ni como una situación de derecho, sino que introduce entre ambas un paradójico umbral de indiferencia. No es un hecho, porque solo se crea por la suspensión de la norma, pero, por la misma razón, no es tampoco una figura jurídica particular, aunque abra la posibilidad de vigencia de la ley. Es este el sentido último de la paradoja formulada por Schmitt, cuando escribe que la decisión soberana demuestra que no tiene necesidad del derecho para crear derecho. En la excepción soberana se trata, en efecto, no tanto de neutralizar o controlar un exceso, sino, sobre todo, de crear o definir el espacio mismo en que el orden jurídico-político puede tener valor. La excepción es, en este sentido, la localización Ortung fundamental, que no se limita a distinguir lo que está dentro y lo que está fuera, la situación normal y el caos, sino que establece entre ellos un umbral, el estado de excepción, a partir de lo cual lo interior y lo exterior entran en esas complejas relaciones topológicas que hacen posible la validez del ordenamiento. El orden del espacio, en que consiste para Schmitt el nomos soberano, no es, por tanto, sólo ocupación de la tierra, fijación de un orden jurídico y territorial, sino sobre todo ocupación de la fuera, excepción, Ausnahme. Puesto que no existe ninguna norma que sea aplicable al caos, este debe ser incluido primero en el orden jurídico mediante la creación de una zona de indiferencia entre exterior e interior, caos y situación normal. El estado de excepción. Para referirse a algo, una norma debe, pues, presuponer aquello que está fuera de la relación, lo irrelacionado, y, no obstante, establecer de esta forma una relación con ello. La relación de excepción expresa así, sencillamente, la estructura formal originaria de la relación jurídica. La decisión soberana sobre la excepción es, en este sentido,
la estructura político-jurídica originaria, solo a partir de la cual adquieren su sentido lo que está incluido en el orden jurídico y lo que está excluido de él. En su forma arquetípica, el estado de excepción es, pues, el principio de toda localización jurídica, porque solamente él abre el espacio en que la fijación de un cierto ordenamiento y de un determinado territorio se hace posible por primera vez. Pero, como tal, el orden jurídico mismo es esencialmente ilocalizable, incluso aunque se le pueda asignar, según las ocasiones límites espaciotemporales definidos. El nexo entre localización y ordenamiento, que constituye el nomos de la Tierra, es, pues, todavía más complejo de como lo describe Schmitt y contiene en su interior una ambigüedad fundamental, una zona ilocalizable de indiferencia o de excepción que, en último análisis, acaba necesariamente por actuar contra él como un principio de infinita dislocación. Una de las tesis de la presente investigación es precisamente que el estudio de excepción como estructura política fundamental ocupa cada vez más el primer plano en nuestro tiempo y tiende, en último término, a convertirse en la regla. Cuando nuestro tiempo ha tratado de dar una localización visible, permanente a eso ilocalizable, el resultado ha sido el campo de concentración. No la cárcel, sino el campo de concentración es, en rigor, el espacio que corresponde a esta estructura originaria del nomos. Esto se pone de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho de que mientras el derecho penitenciario no está fuera del ordenamiento normal, sino que constituye solo un ámbito particular del derecho penal, la constelación jurídica que preside el campo de concentración es, como veremos, la ley marcial o el estado de sitio. No es posible, por esto, inscribir el análisis del campo de concentración en la estela abierta por los trabajos de Foucault, desde la historia de la locura a vigilar y castigar. El campo, como espacio absoluto de excepción, es topológicamente diverso de un simple espacio de reclusión, y es este espacio de excepción en el que el nexo entre localización y orden jurídico se rompe definitivamente, el que ha determinado la crisis del viejo nomos de la Tierra. 1.3. La validez de una norma jurídica no coincide con su aplicación al caso particular, sea este, por ejemplo, un proceso o un acto ejecutivo. Por el contrario, la norma, justamente porque es general, debe valer con independencia del caso individual. En este punto, la esfera del derecho muestra su esencial proximidad con la del lenguaje. Así como en una instancia de discurso, en un acto, una palabra solo adquiere el poder de denotar un segmento de la realidad, en tanto que tiene igualmente un sentido en el propio no denotar, es decir, como langue distinta de la parole, el término en su pura consistencia léxica con independencia de su empleo concreto en el discurso. De la misma manera, la norma solo puede referirse al caso particular, porque en la excepción soberana está vigente como pura potencia en la suspensión de toda referencia real. Y lo mismo que el lenguaje presupone lo no lingüístico como aquello con lo que debe poder mantenerse en una relación virtual, en la forma de un lenguaje, de un langue o, más precisamente, de un juego gramatical, es decir, de un discurso cuya denotación actual se mantiene indefinidamente en suspenso para poder después denotarlo en el discurso en acto. La ley presupone lo no jurídico, por ejemplo, la mera violencia en cuanto a estado de naturaleza, como aquello con lo que se mantiene en relación potencial en el estado de excepción. La excepción soberana, como zona de indiferencia entre naturaleza y derecho, es la presuposición de la referencia jurídica en la forma de su suspensión. En toda norma que manda o prohíbe algo, por ejemplo en la norma que prohíbe el homicidio, está inscrita como excepción presupuesta la figura pura y no sancionable del caso particular, mientras que en el caso normal se hace cierta transgresión. En nuestro ejemplo,
el matar a un hombre, no con violencia natural, sino como violencia soberana en el estado de excepción. Hegel ha sido el primero en comprender hasta el fondo esta estructura presupositiva del lenguaje, gracias a la cual éste está simultáneamente dentro y fuera de sí mismo, y lo inmediato, lo no lingüístico, revela no ser otra cosa que un presupuesto del lenguaje. El elemento perfecto, escribe en la fenomenología del espíritu, en el que la interioridad es tan exterior cuanto interna es la exterioridad, es el lenguaje. Hegel, página 527 a 529. De la misma manera que solo la decisión soberana sobre el estado de excepción abre el espacio en que pueden establecerse límites entre lo interno y lo externo, y en que es posible asignar normas determinadas a territorios determinados, solo la lengua, como pura potencia de significar, al quedar retirada de toda instancia concreta del discurso, separa lo lingüístico de lo no lingüístico, y permite la apertura de ámbitos de discursos significantes en el interior de los cuales ciertos términos corresponden a ciertas denotaciones. El lenguaje es soberano que, en un estado de excepción permanente, declara que no hay una fuera de la lengua, que está, pues, siempre más allá de sí mismo. La estructura particular del derecho tiene su fundamento en esta estructura presupositiva del lenguaje humano. Tal estructura expresa el vínculo de exclusión inclusiva a que está sometida una cosa por el hecho mismo de estar en el lenguaje, de ser nombrada. Decir es siempre, en este sentido, ius dicere. 1.4. En esta perspectiva, la excepción se sitúa en una posición simétrica respecto del ejemplo, con el que forma sistema. Constituyen los dos modos por medio de los cuales un conjunto trata de fundar y mantener la propia coherencia. Pero mientras la excepción es, en el sentido que se ha visto, una exclusión inclusiva, es decir, que sirve para incluir lo que es expulsado, el ejemplo funciona más bien como una inclusión exclusiva. Tómese el caso del ejemplo gramatical. Milner, página 176. La paradoja es aquí que un enunciado singular que no se distingue en nada de los otros casos del mismo género es aislado de ellos precisamente en cuanto perteneciente a la misma categoría. Si por ofrecer el ejemplo de un performativo se pronuncia el sintagma te amo, este no puede, por una parte, ser entendido como en un contexto normal, pero, por otra, para poder servir de ejemplo, tiene que ser tratado como un enunciado real. Lo que el ejemplo muestra es su pertenencia a una clase, pero precisamente por eso, en el momento mismo en que la exhibe y delimita, el caso ejemplar queda fuera de ella. Así, en el caso de un sintagma lingüístico, este muestra el propio significar y, de esta manera, suspende su significación. La respuesta no es fácil porque se aplica al ejemplo solo como caso normal y no, evidentemente, en cuanto ejemplo. El ejemplo está, pues, excluido del caso normal, no porque no forme parte de él, sino al contrario, porque exhibe su pertenencia a él. Es verdaderamente un paradigma en sentido etimológico, lo que se muestra al lado, y una clase puede contenerlo todo, pero no el propio paradigma. Diverso es el mecanismo de la excepción. Mientras el ejemplo queda excluido del conjunto en cuanto perteneciente a él, la excepción está incluida en el caso normal precisamente porque no forma parte de él. Así como la pertenencia a una clase solo puede mostrarse con un ejemplo, es decir, fuera de ella. La no pertenencia solo puede mostrarse en su interior, es decir, como una excepción. En todo caso, como muestra la disputa de los anomalistas y los analogistas entre los gramáticos antiguos, excepción y ejemplo son conceptos correlacionados que tienden, en último término, a confundirse y entran en juego cada vez que se trata de definir el sentido mismo de la pertenencia de los individuos, del hecho de que formen comunidad. Así de compleja es, en todo sistema lógico, como en todo sistema social,
la relación entre el dentro y el afuera, la ajenidad y la intimidad. La exceptio del derecho procesal romano muestra bien esta particular estructura de la excepción. Es un instrumento de defensa del demandado en un juicio, encaminado a neutralizar el carácter probatorio de las razones legadas por el actor, en el caso de que la aplicación normal del ius civile resultara contraria a la equidad. Los romanos veían en ella una forma de exclusión dirigida contra la aplicación del ius civile. Exceptio dicta est quasi quaedam exclusio, quae opponi actioni solet ad excludendum id, quod in intentionem condemnationemve deductum est. En este sentido, la excepción no está totalmente fuera del derecho, sino que manifiesta más bien un contraste entre dos exigencias jurídicas, que en el derecho remite a la contraposición entre ius civile y ius honorarium, es decir, el derecho introducido por el pretor para atemperar la excesiva generalidad de las normas del derecho civil. En su expresión técnica, la exceptio toma así el aspecto de una cláusula condicional, negativa inserta en la fórmula procesal entre la intentio y la condemnatio, en virtud de la cual la conducta del demandado queda subordinada a la carencia de entidad de los hechos que haya alegado en su defensa. Por ejemplo, si in eare nihil malo, a ageri factum sit nece fiat, es decir, si no ha habido dolo. El caso excepcional queda así excluido de la aplicación del ius civile, sin que ello suponga, empero, poner en entredicho la pertenencia del caso particular a la previsión normativa. La excepción soberana representa un umbral ulterior, desplaza el contraste entre dos exigencias jurídicas a una relación límite entre lo que está dentro y lo que está fuera del derecho. Puede parecer desproporcionado definir la estructura del poder soberano, con todas sus crueles consecuencias reales, por medio de dos categorías gramaticales inocuas. Hay, no obstante, un caso en el que el carácter decisivo del ejemplo lingüístico y su confusión en el límite con la excepción muestran una evidente implicación con el poder de vida y de muerte. Se trata del episodio de Jueces 12.6 en el que los galanditas reconocen a los efraimitas, fugitivos que tratan de ponerse a salvo cruzando el Jordán, pidiéndoles que pronuncien la palabra sivolet, que ellos pronuncian sivolet. Dicebant ei galaditae, numquid ebrataeus es, quo dicent, non sum interrogavant eum. Dic ergo sivolet, quod interpretatur spica, quid respondebat sivolet, eadem litera spicam exprimere non valens. Statim que apprecium iu galavant in ipso Jordanis transitu. En el sivolet, ejemplo y exclusión se confunden. Es una excepción ejemplar o un ejemplo que actúa como excepción. En este sentido, no sorprende en absoluto que, en el estado de excepción, predomine el recurso a los castigos ejemplares. 1.5. En la teoría de los conjuntos se distingue entre pertenencia e inclusión. Hay inclusión cuando un término es parte de un conjunto, en el sentido de que todos sus elementos son elementos de ese conjunto. Se dice entonces que B es un subconjunto de A y se escribe B es subconjunto de A. Pero un término puede pertenecer a un conjunto sin estar incluido en él, siendo la pertenencia la noción primitiva de la teoría, que se escribe B es elemento del conjunto A, o viceversa, estar incluido sin pertenecer a él.
En un libro reciente, Alain Badiou ha desarrollado esta distinción con el propósito de traducirla en términos políticos. En él hace corresponder la pertenencia a la presentación y la inclusión a la representación. Representación. Se dirá así que un término pertenece a una situación si es presentado y contado como uno en esa situación. En términos políticos, los individuos singulares en cuanto pertenecen a una sociedad. Se dirá, por el contrario, que un término está incluido en una situación si está representado en la estructura. El estado en la que la estructura de la situación se cuenta a su vez como uno de los individuos en cuanto recodificados por el estado en clases. Por ejemplo, como electores. Badiou define como normal un término que al mismo tiempo es presentado y representado, es decir, que pertenece y está incluido. Excreencia. Un término que está representado pero no es presentado, es decir, que está incluido en una situación sin pertenecer a ella. Y singular. Un término que es presentado pero no representado, que pertenece sin estar incluido. Badiou. Página 95 a 115. ¿Qué ocurre con la excepción soberana en este esquema? Se podría pensar, a primera vista, que ésta se encuadra en el tercer caso, es decir, que la excepción configura una forma de pertenencia sin inclusión. Y así es, ciertamente desde el punto de vista de Badiou. Pero lo que define el carácter de la pretensión soberana es precisamente que se aplica a la excepción desaplicándose, que incluye lo que está fuera de ella. La excepción soberana es, pues, la figura en que la singularidad está representada como tal, es decir, en cuanto irrepresentable. Lo que no puede ser incluido, en caso alguno, se incluye en la forma de la excepción. Si se aplica el esquema de Badiou, la excepción introduce una cuarta figura, un umbral de indiferencia entre excreencia, representación sin presentación y singularidad, presentación sin representación. Algo así como una paradójica inclusión de la pertenencia misma. La excepción es lo que no puede ser incluido en el todo al que pertenece y que no puede pertenecer al conjunto en el que está ya siempre incluido. Lo que emerge en esta figura límite es la crisis radical de toda posibilidad de distinguir entre pertenencia y exclusión, entre lo que está fuera y lo que está dentro, entre excepción y norma. El pensamiento de Badiou es, en esta perspectiva, un pensamiento riguroso de la excepción. Su categoría central, la de acontecimiento, corresponde en rigor a la estructura de la excepción. El autor define el acontecimiento como el elemento de una situación, cuya pertenencia a esta es, desde el punto de vista de la situación misma, algo indecidible. Por eso mismo, en relación con el Estado, aparece necesariamente como excreencia. La relación entre pertenencia e inclusión se caracteriza, además, según Badiou, por una inadecuación fundamental en virtud de la cual la inclusión excede siempre a la pertenencia, teoría del punto de exceso. La excepción expresa precisamente esta imposibilidad de un sistema de hacer coincidir la inclusión con la pertenencia, de reducir a unidad todas sus partes. Desde el punto de vista del lenguaje, es posible asimilar la inclusión al sentido y la pertenencia a la denotación. Al teorema del punto de exceso corresponderá entonces el hecho de que una palabra tiene siempre más sentido del que puede denotar en acto y que entre sentido y denotación hay una diversidad insalvable. Esta es precisamente la diferencia de la que se trata tanto en la teoría de Levi-Strauss sobre la excedencia constitutiva del significante con respecto al significado. Il y a toujours une inadéquation entre les deux résolvables pour l'entendement divin seul et qui résulte dans l'existence d'une surabondance de signifiant par rapport aux signifiés sur lesquels elle peut se poser. Levi-Strauss.
Como en la doctrina de Benveniste de la oposición irreductible entre semiótico y semántico, en todos los ámbitos del pensamiento de nuestro tiempo se encuentra confrontado a la estructura de la exposición. La pretensión de soberanía del lenguaje consistirá entonces en el intento de hacer coincidir el sentido con la denotación, de establecer entre ellos una zona de indistinción en la que la lengua se mantiene en relación con sus denotata, abandonándolos, retirándose de ellos a una pura language. El estado de excepción lingüístico. Esto es lo que hace la deconstrucción, presentando un exceso infinito de indecidibles sobre cada posibilidad efectiva de significado. 1.6. Por eso, en Schmitt, la soberanía se presenta en la forma de una decisión sobre la excepción. La decisión no es aquí la expresión de la voluntad de un sujeto jerárquicamente superior a cualquier otro, sino que representa la inscripción en el cuerpo del nomos, de la exterioridad que anima y da sentido a éste. El soberano no decide sobre lo lícito y lo ilícito, sino sobre la implicación originaria de la vida en la esfera del derecho, o, en palabras mismas de Schmitt, sobre la estructuración normal de las relaciones de vida. De que la ley tiene necesidad. La decisión no se refiere ni a una quaestio iuris ni a una quaestio facti, sino a la propia relación entre el derecho y el hecho. No se trata aquí solamente, como Schmitt parece sugerir, de la irrupción de la vida efectiva, que en la excepción rompe la costra de un mecanismo anquilosado en pura repetición, sino de algo que concierne a la naturaleza más íntima de la ley. El derecho tiene carácter normativo, es norma en el sentido propio de escuadra, no porque ordene y prescriba, sino en cuanto debe, sobre todo, crear el ámbito de la propia referencia en la vida real, normalizarla. Por esto, es decir, en cuanto establece las condiciones de esta referencia y, a la vez, las presupone, la estructura originaria de la norma es siempre del tipo si, caso real, si membrum rupsit. Entonces, consecuencia jurídica, talio esto. Un hecho es incluido aquí en el orden jurídico por medio de su exclusión, y la transgresión parece preceder y determinar el caso lícito. Que la ley tenga inicialmente la forma de una lex talionis, talio, quizás procede de talis, es decir, la misma cosa. Significa que el orden jurídico no se presenta en su origen simplemente como sanción de un hecho transgresivo, sino que se constituye, más bien, a través de la repetición del mismo acto sin sanción alguna, es decir, como caso de excepción. No se trata del castigo del primer acto, sino de su inclusión en el orden jurídico de la violencia como hecho jurídico primordial. Permittit enim lex parem vidictam. Festo 496-15. En este sentido, la excepción es la forma originaria del derecho. El emblema de esta aprehensión de la vida por el derecho no es la sanción, que no es en absoluto característica exclusiva de la norma jurídica, sino la culpa, no en el sentido técnico que este concepto tiene en el derecho penal, sino en el originario que indica un estado. Un estar en deuda, inculpa esse, o sea, precisamente el ser incluido a través de una exclusión, el estar en relación con algo de lo que se está excluido o que no se puede asumir íntegramente. La culpa no se refiere a la transgresión, es decir, a la determinación de lo lícito y de lo ilícito, sino a la pura vigencia de la ley, a su simple referirse a algo. Esta es la razón última de la máxima jurídica, extraña a toda moral, según la cual la ignorancia de la norma no elimina la culpa. En esta imposibilidad de decidir si es la culpa lo que funda la norma o la norma lo que establece la culpa, surge claramente a la luz la indistinción entre externo e interno, entre vida y derecho, que caracteriza la decisión soberana sobre la excepción.
La estructura soberana de la ley, su particular y original vigor, reviste la forma de un estado de excepción en el que hecho y derecho son indistinguibles y deben, no obstante, ser especificados. La vida, que es así obligada, implicada en la esfera del derecho, puede serlo, en última instancia, sólo a través de la presuposición de su exclusión inclusiva. Sólo en una exceptio hay aquí una figura límite de la vida, un umbral en el que ésta está a la vez dentro y fuera del ordenamiento jurídico, y este umbral es el lugar de la soberanía. La afirmación según la cual la regla vive solo de la excepción debe ser tomada pues literalmente. El derecho no tiene otra vida que la que consigue integrar dentro de sí a través de la exclusión inclusiva de la exceptio. Se nutre de esta y sin ella es letra muerta. En este sentido, realmente el derecho no tiene por sí mismo ninguna existencia, pero su ser es la vida misma de los hombres. La decisión soberana traza y renueva cada vez este umbral de indiferencia entre lo externo y lo interno, la exclusión y la inclusión, nomos y physis, en el que la vida está originariamente situada como una excepción en el derecho. Su decisión nos sitúa ante una indecidible. No es un azar que la primera obra de Schmitt esté enteramente dedicada a la definición del concepto jurídico de culpa. Lo que llama inmediatamente la atención en este estudio es la decisión con que el autor rechaza cualquier definición técnico-formal del concepto de culpa y lo caracteriza, por el contrario, en términos que, a primera vista, más parecen morales que jurídicos. La culpa es, en efecto, aquí, contra el antiguo adagio jurídico que afirma irónicamente que no hay culpa sin norma, antes que nada un proceso de la vida interior, Vorgang des Innerlebens, es decir, algo esencialmente intersubjetivo, intersubjectives, calificable como una auténtica mala voluntad, que consiste en la posición consciente de fines contrarios a los del ordenamiento jurídico. No es posible decir si Benjamin tenía conocimiento de este texto en el momento de escribir Destino y Carácter y para una crítica de la violencia, pero es un hecho que su definición de la culpa como concepto jurídico originario, indebidamente transferido a la esfera ético-religiosa, concuerda perfectamente con la tesis de Schmitt, aunque en una dirección decididamente opuesta. Porque mientras para Benjamin se trata precisamente de superar el estado de existencia demónica, del que el derecho es un residuo, y de liberar al hombre de la culpa, que no es otra cosa que la inscripción de la vida natural en el orden del derecho y del destino, lo que está al frente de la reivindicación smithiana del carácter jurídico y de la centralidad de la noción de culpa no es la libertad del hombre ético, sino solo la fuerza de freno de un poder soberano, que en el mejor de los casos no puede hacer otra cosa que retrasar el reino del anticristo. Una convergencia análoga se da con respecto al concepto de carácter. También Schmitt, como Benjamin, distinguen netamente entre carácter y culpa. El concepto de culpa, escribe, está en relación con un operari, no con un esse. En Benjamin, sin embargo, es precisamente este elemento, el carácter en cuanto escapa a toda voluntad consciente, el que se presenta como principio capaz de desligar al hombre de la culpa y de afirmar la inocencia natural. (1.7) Si la excepción es la estructura de la soberanía, esta no es, entonces, ni un concepto exclusivamente político, ni una categoría exclusivamente jurídica, ni una potencia exterior al derecho, Schmitt, ni la norma suprema del orden jurídico, Kelsen. Es la estructura originaria en que el derecho se refiere a la vida y la incluye en él por medio de la propia suspensión. Sirviéndonos de una indicación de J. L. Nancy, llamamos bando, del antiguo término germánico que designa tanto la exclusión de la comunidad como el mando y la enseña del soberano,
A esa potencia, en el sentido propio de la dinamis aristotélica, que es también siempre dynamisme energiein, potencia de no pasar al acto, de la ley de mantenerse en la propia privación, de aplicarse desaplicándose. La relación de excepción es una relación de bando. El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente a esta, sino que es abandonado por ella, es decir, que queda expuesto y en el peligro, en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior, se confunden. De él no puede decirse literalmente si está fuera o dentro del orden jurídico. Por esto, originariamente las locuciones italianas in bando, abandono, significan tanto a la merced de, a la merced di, como a voluntad propia, a discreción, libremente, a propio talento, liberamente, como en la expresión corriere a abandono. Y vanido, bandito, tiene a la vez el valor de excluido, puesto en bando, excluso, meso al bando, y el de abierto a todos, libre, aperto a tutti, libero, como en una mesa libre, mensa bandita, o a rienda suelta, arrendida bandita. Es en este sentido en el que la paradoja de la soberanía puede revestir la forma. No hay una fuera de la ley. La relación originaria de la ley con la vida no es la aplicación, sino el abandono. La potencia insuperable del nomos, su originaria fuerza, fuerza de ley, es que mantiene a la vida en su bando, abandonándola. Y es precisamente esta estructura de abandono lo que aquí se tratará de comprender para poder eventualmente ponerla en tela de juicio. El abandono es una forma de relación, pero ¿de qué relación se trata propiamente desde el momento en que éste carece de contenido positivo alguno y en que los términos que están en relación parecen excluirse y a la vez incluirse mutuamente? ¿Cuál es la forma de la ley en que él se expresa? El bando es la pura forma de referirse a algo en general, es decir, el simple acto de establecer una relación con lo que está fuera de relación. En este sentido, el bando se identifica con la forma límite de la relación. Una crítica del bando tendrá entonces necesariamente que poner en duda la forma misma de la relación y preguntarse si el hecho político no resulta quizás pensable más allá de la relación, es decir, ya no en la forma de una conexión.